La independencia de México fue consecuencia de procesos históricos que tuvieron lugar dentro y fuera de nuestro territorio. Al estudiar este tema, verás cómo participaron en el movimiento independentista grupos de personas de distintas ideas e intereses, además de que esta lucha tuvo lugar durante un periodo de gran agitación política e intelectual en América y Europa. ¿Quieres saber cuáles son los principales proyectos e ideas independentistas que llevaron al surgimiento de una nueva nación? Para saber más, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos en este video será el de proyectos e ideas independentistas. El aprendizaje esperado nos dice que analizarás los principales proyectos e ideas independentistas que llevaron al surgimiento de una nueva nación. Así que sin más, comenzamos. Causas internas. En la última etapa de la época virreinal, a partir del siglo XVIII, se implantaron en Nueva España las reformas borbónicas. Estas medidas ocasionaron un gran malestar en la población novohispana, particularmente en los criollos, que fueron desplazados por los peninsulares de los principales puestos políticos y eclesiásticos. Los criollos consideraron que las medidas reformistas eran injustas, no estaban de acuerdo con que las riquezas se exportaran a España y que los americanos fueran súbditos de segunda clase. A este malestar contribuían pensadores europeos que cuestionaron el papel de América dentro del desarrollo de la cultura europea. Algunos de ellos, fíjense, mencionaban que los habitantes de las colonias americanas eran seres inferiores, irracionales y bárbaros. En respuesta a estas críticas, algunos criollos ilustrados, de quienes destacaba el jesuita Francisco Javier Clavijo, defendieron con pasión los orígenes, lo que acentuó el sentimiento nacionalista y de identidad, que los llevó a defender con orgullo lo que consideraban propio. También se intensificó la veneración a la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en el símbolo de unión entre los novohispanos y contribuyó a la formación de una futura identidad mexicana. Al resentimiento que tenían los criollos contra los españoles se sumó el malestar social de indios, mestizos y negros, y las castas que eran marginadas, discriminadas y explotadas por los grupos privilegiados y que vivían en la pobreza, trabajando en las minas, en obraje, en campos de tabaco y sobre todo en las labores comunes. Pero esto último no fue solo lo que generó disgusto. También se sumó una serie de crisis agrícola, ya que entre 1785 y 1786 las malas cosechas ocasionaron hambrunas y miles de muertes. Fíjense, tan solo en Guanajuato murieron alrededor de 85,000 personas. La creciente desigualdad social dio lugar a numerosos motines urbanos y rurales, que fueron varias veces reprimidos como violencia. Además, las haciendas se habían extendido sobre tierras que pertenecían a los pueblos de indios, que cuando estos fueron a recuperar sus tierras, estallaron grandes enfrentamientos. Causas externas. A la situación de enorme inconformidad interna se sumaron diversos factores externos, entre los que podemos mencionar la influencia de las ideas ilustradas y de importantes revoluciones como la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789, también la invasión francesa de España en el año de 1808 y la decadencia del Imperio Español, el movimiento de la Ilustración. Los pensadores ilustrados como Rousseau y Montesquieu, además de Voltaire, proponían una sociedad más justa e igualitaria para lograr el progreso. También creían en la igualdad de derechos de todos los hombres y la convivencia de las leyes que se aplicaran de igual forma a todos los grupos sociales. Quizás el ilustrado que más influyó para que se diera el tránsito hacia las formas de gobierno más democráticas en el mundo fue Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes establecía un gobierno justo y equitativo y permitía la división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, por lo cual el poder no lo concentraba una sola persona. En Nueva España, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Joaquín Fernández de Lizardi, entre otros, estaban familiarizados con las ideas ilustradas y se cuestionaban sobre los derechos de los americanos y la subordinación a España, las revoluciones liberales. Las dos grandes revoluciones liberales a finales del siglo XVIII fueron la independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Estos hechos demostraron que era posible realizar grandes transformaciones en la estructura política y económica de una nación moderna. Ambas revoluciones, vinculadas con las ideas ilustradas, influyeron en los criollos americanos y generaron en ellos una nueva forma de pensar y de concebir la participación política. Tanto Estados Unidos de América como Francia se habían promulgado constituciones que establecían la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, así como la libertad de pensamiento.
La decadencia del Imperio Español. Las constantes guerras entre otros países de Europa contribuyeron a la decadencia del Imperio Español. En 1792, el monarca Carlos IV declaró la guerra a Francia, uniéndose a la coalición continental que había formado las monarquías europeas para acabar con la difusión de las ideas revolucionarias y el expansionismo de la República Francesa. España también se enfrascó en un conflicto bélico contra los ingleses en el 1805, por lo cual sufrió una gran apabullante derrota en la batalla de Trafalgar. Este fracaso marcó el fin del poderío naval español y el inicio del gran poderío que Gran Bretaña tendría en el mundo. Ante la decadencia total, tanto política, militar y económicamente del gobierno español, este se vio obligado a imponer nuevos impuestos a los habitantes de Nueva España, lo que obviamente aumentó la inconformidad de sus habitantes. La invasión napoleónica a España. Napoleón Bonaparte, por su parte, buscaba expandir el dominio francés por toda Europa. Como parte de su estrategia, invadió en 1807 a Portugal, nación que había estado aliada con Inglaterra. Para ello, atravesó el territorio español y en 1808 incorporó también a esta nación sus dominios. Ante la ocupación napoleónica de España, Carlos IV renunció al trono y se lo cedió a su hijo Fernando VII, quien a su vez entregó la corona a Napoleón, quien a su vez entregó el poder a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia, el pueblo español se levantó en armas contra el ejército francés y exigió el regreso al trono de Fernando VII y el establecimiento de una monarquía constitucional de tipo liberal. Para lograr dicho propósito, se formó una Junta Suprema que asumió el control de la nación en tanto regresaba el gobierno monárquico. Sin duda que estas medidas alentaron a los criollos americanos el gran deseo que podían tener respecto a tener una autonomía del Imperio Español. Proyectos e ideas de independencia. En 1808, con la invasión de Napoleón a España, los novohispanos de origen español y criollos se organizaron en dos grupos con puntos de vista diferentes. El primero, formado por criollos ilustrados y representados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, defendía el principio de autonomía. Debido a ello, proponían que el virrey José de Iturrigaray convocara una junta provisional de gobierno para dirigir Nueva España en lo que regresaba Fernando VII. El otro grupo estaba representado por la Real Audiencia de México, integrado en su mayoría por españoles peninsulares. Este grupo pensaba que la sociedad novohispana debía obedecer la orden de la metrópoli, aunque ésta estuviera gobernada por un invasor. Los peninsulares, alarmados ante la posibilidad de que se creara una junta provisional de gobierno autónoma, decidieron dar un golpe de estado en 1808 y encarcelaron al virrey Iturrigaray, pues al parecer simpatizaba con las ideas de los criollos. A partir de esto surgieron otros movimientos autonomistas, ya no solo en la Ciudad de México. En otras ciudades de Nueva España se organizaron reuniones secretas en las que los criollos discutían qué acciones debían de tomar mientras Fernando VII regresaba al trono. Así, por ejemplo, en 1808, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, un grupo de criollos se reunió y propuso formar una junta de gobierno que asumiera la soberanía hasta que Fernando VII regresara al trono. Sin embargo, estas reuniones secretas o conspiraciones fueron descubiertas y a los participantes que estuvieron en estas reuniones fueron encarcelados por las autoridades de Nueva España. Hidalgo y la primera etapa del movimiento. En ese ambiente efervescente, los movimientos autonomistas se extendieron. En 1808 se reunieron en Querétaro algunos criollos como Josefa Ortiz de Domínguez, quien era esposa del corregidor de esa ciudad, los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama y el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla, ex rector del colegio de San Nicolás en Valladolid. Todos ellos defendían la postura de que Nueva España debía de ser autónoma en tanto regresara al trono el rey Fernando VII. En estas reuniones secretas, los participantes planeaban un levantamiento armado en diciembre de 1810. Sin embargo, al ser descubiertos tuvieron que adelantar la insurrección. La madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo llamó a la gente del pueblo de Dolores a levantarse en armas para luchar en favor de Fernando VII y en contra del gobierno virreinal. Los rebeldes se dirigieron a San Miguel el Grande y a Celaya, donde nombraron a Miguel Hidalgo generalísimo y a Ignacio Allende teniente general. El sentimiento nacionalista de los criollos se manifestó con claridad cuando en el santuario de Atotonilco tomaron un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que conservarían como símbolo de unión nacional durante toda la lucha armada. Hidalgo y los rebeldes marcharon a la ciudad de Guanajuato. A su paso por los distintos pueblos y rancherías se les estuvieron incorporando trabajadores del campo, de las minas y de los talleres textiles. Así se conformó, con indígenas, mestizos, negros, un ejército numeroso, pero mal organizado,
que Hidalgo no pudo controlar. En Guanajuato, la multitud insurgente entró en la alhóndiga de Granaditas, donde estaban atrincherados los españoles y los criollos de la ciudad, y se realizó una gran matanza y un gran saqueo. Estas acciones violentas atemorizaron a numerosos criollos que rechazaron el movimiento, pero en efecto a este acontecimiento los sectores sociales que habían sido marginados y explotados durante más de 300 años del régimen colonial se unieron al movimiento insurgente e hicieron que Hidalgo le imprimiera un carácter social a la lucha. Por ello, publicó el decreto en el que se abolía la esclavitud y suprimió el pago de los tributos a indios y a castas. Los insurgentes defendieron las ideas por medio de publicaciones como El Despertador de América en Guadalajara. Después de ganar la batalla en el Monte de las Cruces y de lograr que el ejército realista se retirara, Hidalgo se dirigió al norte sorpresivamente. Sin embargo, las sucesivas derrotas a manos de las fuerzas realistas mermaron el poderío del ejército que tenía Hidalgo y fue hecho prisionero en Coahuila junto a Allende, Aldama y Jiménez. Los tres últimos fueron fusilados a mediados de 1811. Tras un juicio, Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de ese mismo año. Morelos y en la segunda etapa del movimiento. Durante la Guerra de Independencia, el movimiento insurgente adquirió características propias de cada región en Nueva España de acuerdo a sus peculiaridades. También se fue transformando en sucesivas etapas, por lo que puede hablarse de varias insurgencias. Por su parte, el movimiento realista estaba unificado y su ejército era mucho más disciplinado. Al morir Hidalgo, se inició la segunda fase de lucha independiente, que se conoce como la etapa de organización. En este periodo, Ignacio López Rayón, un insurgente, formó en Zitácuaro, Michoacán, a la Suprema Junta Nacional Americana para dar legalidad al movimiento armado. La Junta pretendía cumplir con las ideas de Miguel Hidalgo y todavía reconocía a Fernando VII como legítimo gobernante de España y sus colonias. Por su parte, José María Morelos y Pavón, líder del movimiento insurgente en el sur, sostenía que los americanos podían gobernarse por sí mismos y que la soberanía debía de recaer en la nación. Proponía un rompimiento total con España, es decir, que hasta ese momento nace la idea de independencia de lo que hoy conocemos como México. A causa de estas diferencias hubo una ruptura al interior del movimiento insurgente entre Morelos e Ignacio López Rayón. Morelos fue un estratega militar y formó un ejército, la verdad que poco numeroso, pero bien organizado, que le ganó importantes batallas al ejército realista. El movimiento de Morelos recibió mucho apoyo de personajes como Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, quienes se mantuvieron a pie de lucha en el centro y sur del país. También se unieron intelectuales criollos como Fray Servando Teresa de Mier, Andrés Quintana Roo y Joaquín Fernández de Lizardi, las Cortes de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Mientras que en Nueva España se desarrollaba la guerra por la independencia, España intentaba librarse del dominio francés, no solamente mediante la lucha armada, sino también por medio de ideas y de leyes. Por ello, en 1812 se reunieron diputados españoles y americanos en la ciudad de Cádiz, España, para redactar una constitución liberal. Influidos por las ideas de la Revolución Francesa y por el constitucionalismo que prevaleció en Europa, la Constitución de Cádiz otorgó la calidad de ciudadanía a gran parte de los habitantes del Imperio Español. Los diputados americanos defendieron en las Cortes los derechos que tenían indios, negros y castas de adquirir la categoría de ciudadanos y exigieron que se aboliera la esclavitud. Sin embargo, los diputados españoles se negaron a aceptar esto porque temían favorecer la independencia de las colonias americanas. Finalmente, la Constitución española redujo el poder del rey, proclamó la soberanía popular, otorgó la libertad de expresión y concedió la ciudadanía únicamente a españoles que estuvieran en Europa y en América. En septiembre de 1812 se promulgó en Nueva España la Constitución de Cádiz e influyó en el pensamiento de los insurgentes novohispanos que decidieron redactar su propia constitución. En septiembre de 1813, Morelos convocó en la ciudad de Chilpancingo a un congreso que proclamó la independencia y estableció la república como forma de gobierno. Durante la sesión inaugural, Morelos leyó un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación. En él expuso sus ideales políticos y sociales. Declaraba que América era libre e independiente de España. Señalaba que la soberanía recaía en el pueblo y que éste se depositaba a sus representantes. Exigía que se moderara la opulencia y la indigencia y prohibía la esclavitud y la distinción entre castas, quedando todos iguales. Lo único que distinguiría a un ciudadano del otro sería el vicio y la virtud. Los sentimientos de la nación sirvieron de base para redactar en 1814 la Constitución de Apatzingán, que ha sido considerada la primera constitución de México,
y que proclamaba los derechos del hombre, gobierno representativo, separación de poderes y libertad de expresión. En 1814, al retirarse de España las tropas francesas, el rey Fernando VII fue liberado y regresó al trono. A su regreso, disolvió las cortes, abolió la Constitución de Cádiz y restituyó el absolutismo monárquico, lo que obviamente causó mucha indignación entre la sociedad. Mientras tanto, en Nueva España, las tropas insurgentes sufrieron una serie de derrotas. Los miembros del Congreso que habían redactado la Constitución de Apatzingán fueron perseguidos por las fuerzas realistas. Los jefes independentistas, como Galeana, Bravo y Guerrero, continuaron combatiendo. Morelos, por su parte, defendió al Congreso, escoltó su traslado desde Michoacán a Puebla y en el trayecto fue hecho prisionero. La Inquisición lo degradó como sacerdote y el gobierno virreinal lo sentenció a muerte. Fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, en diciembre de 1815. Lamentablemente, a su muerte se disolvió el Congreso y muchos de sus miembros aceptaron el indulto. Guerrero y la tercera etapa del movimiento. Al morir Morelos, la lucha insurgente decayó y únicamente continuaron combatiendo de manera clandestina algunos grupos, como el de Vicente Guerrero, quien emprendió una guerra de guerrillas contra el régimen virreinal en las montañas del sur. De esta forma se iniciaba la tercera etapa de lucha independentista, la llamada resistencia. Guerrero logró dominar una extensa región en el sur del país y tuvo una enorme influencia. Por su parte, Francisco Javier Mina, un liberal español que decidió unirse a las fuerzas insurgentes, llegó a Tamaulipas en 1817. Consideraba que la lucha de independencia en las colonias americanas era una forma de combatir el absolutismo de Fernando VII. Mina había sido perseguido en España por el gobierno absolutista y desterrado a Inglaterra. Ahí conoció a Fray Servando Teresa de Mier, clérigo partidario de la independencia de Nueva España, quien le animó a incorporarse a la lucha insurgente. La campaña militar de Mina fue breve, debido a que fue capturado y fusilado por las tropas realistas a finales de 1817. Sin embargo, la incorporación de este personaje dio al movimiento insurgente un nuevo impulso y alentó a Vicente Guerrero a continuar la guerra de guerrillas. Todos estos movimientos y proyectos independentistas dieron origen en 1821 al surgimiento de una nueva nación. Pero este tema lo veremos por separado en el siguiente video. Y bueno, jóvenes, antes de terminar, les dejo la actividad que realizaremos durante la semana. La actividad a realizar será un cuadro de 3 entradas. Esta actividad la podrás trabajar en parejas y tiene la finalidad de que rescates las características más importantes de cada una de las etapas que se mencionaron en el video. Recuerda que al analizar debes de tener la capacidad de diferenciar, organizar y contrastar toda la información y contenido que se te proporciona. Es por ello que este cuadro te ayudará a encontrar las características y hechos más relevantes de cada una de las etapas que a la postre llevarán a México a poder ser un país independiente. Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye.